Han convocado y bueno, quiero contarles que un poquito de historia para que se pueda entender por qué esto de querer ayudar tanto a la gente. Voy a contarles un poquito de historia de mi vida, que es bastante dura, pero es lo que me tocó vivir. Yo hace 40 años que estoy viviendo en Montemaíz, este pueblo que amo, pero soy nacida en Camino al Lado. Viví la vida normal hasta los 11 años. Con mis padres, soy la menor de 4 hermanos. Pero un día, cuando yo tenía 11 años, mi papá, que era un hombre muy bueno y trabajador, se fue a trabajar al campo y a la tarde vinieron y nos dijeron que había muerto, un paro cardíaco. Bueno, entonces quedamos bastante protegidos, mis hermanos, mi mamá, y a los 9 meses de haber fallecido mi padre, un día nos mandaron a dormir a casa de unos vecinos, y yo recuerdo que a la otra mañana, cuando me levanté y fui a mi casa, una vecina se cruzó y me dijo: tu mamá se fue esta mañana. Y bueno, en ese momento no entendí mucho la situación. Llegamos a mi casa, estábamos solos mis hermanos y yo, mi mamá se había ido, pensábamos que en 2 o 3 días volvía, nos habían dejado sin un centavo. La casa en que vivíamos teníamos que entregarla porque no era nuestra. Y bueno, y fueron pasando los días, mi mamá no volvía. Empezamos a vender las cosas que teníamos, un banco, una silla, porque éramos de condición muy humilde. Y llegó el momento que no quedó más nada por vender. La casa la tuvimos que entregar. Y bueno, salimos, nos emparramamos y a mí me tocó salir a la calle. No tenía dónde ir. Entonces me junté con otros chicos que estaban también, éramos 5, en la misma situación que yo. Nos dividíamos en grupos, aparecíamos en algunas casas, por ahí nos daban de comer, por ahí nos echaban. En Camino al Lado, en la salida casi del campo, hay un prostíbulo, y hasta ahí nos llegábamos con los chicos para que nos dieran de comer, o alguna vez nos dejaban dormir ahí. Pasé hambre, pasé frío, abusos, violaciones, todo lo malo que ustedes se pueden imaginar. Y aunque el tiempo cicatriza las heridas, todavía hay algo que me causa un poco de dolor. Yo recuerdo que en aquel tiempo el único medio de transporte que había en Camino al Lado era un colectivito chiquito que se llamaba el Caballito Criollo. Yo sabía que si mi mamá volvía, tenía que venir en ese colectivito. Yo todos los días, en el lugar donde estaba, yo corría y me sentaba a la orilla del camino donde pasa la ruta a esperar el Caballito Criollo, con la esperanza de que se detuviera y que mi mamá bajara. Y todos los días me iba triste porque no sucedía nada con la esperanza. Bueno, hoy no vino, pero mañana va a venir. Y por largo tiempo hice ese recorrido. Venía todos los días a las 5 de la tarde, pero el Caballito Criollo nunca se detuvo. Después de mi juventud, después de haber pasado tantas cosas malas, me fui a trabajar a Corral de Bustos, de empleada doméstica, cama adentro. Y hasta ahí, hasta me tuve que olvidar de que era una persona, porque ni siquiera me llamaban por mi nombre, me manejaban con una campanita. Terminaba de trabajar 2:30, 1 de la noche, y a las 6 de la mañana tenía la campanita llamándome para levantarme. Encerraban los pies unas casas enormes de rodillas, que se me lastimaban todas las rodillas cuando me levantaba de ahí. A la hora de comer me marginaban allá lejos, ni siquiera comía lo que ellos comían. Y yo recuerdo que la señora de la casa tenía en la alacena 2 tarros, uno de azúcar y uno de hierba, y le ataba un hilo alrededor de los tarros para ver si yo, cuando ellas no me veían, tomaba algo. Pero así tuve unos cuantos años ahí, porque era estar ahí o volver a la calle. Después, con el tiempo, vine a vivir a Montemaíz. Acá me casé. Tenemos 11 hijos. Y yo creo que fue el premio que Dios me dio por tanto sufrimiento. Mis hijos, mis nietos. Y bueno, fue duro también criar a nuestros hijos. Mi esposo y yo, los dos trabajábamos. Yo trabajé más de 20 años con los médicos en hospital, clínica. Hubo un momento que teníamos 6 chicos en el primario y 5 en el secundario. Era difícil. Pero así todos salimos adelante. Todo se fue normalizando. Mis hijos se casaron, formaron su familia. Pero un día, hace 13 años, el
destino, la mala suerte, qué sé yo cómo llamarla, hizo que yo de pronto una mañana tuve 3 infartos celulares el mismo día. Quedé paralizada, sin poder caminar, sin poder hablar. Cuando volví del hospital, estaba postrada en la cama, sin poder moverme, sin poder comunicarme, sin poder valerme por mí misma. Y en ese momento clamaba a Dios por la muerte. Yo no quería vivir de esa manera. No podía aceptar que yo iba a quedar postrada así en la cama. Pero fue entonces cuando sentí el llamado de Dios. Todavía había cosas que yo podía hacer. Que había chicos que necesitaban la leche, la comida. Que había mujeres que estaban solas, que necesitaban una palabra de aliento. Entonces hice un trato con Dios. Y de a poquito empecé a levantarme, a dar mis primeros pasos. Me caí muchas veces, pero tantas veces me caí, tantas veces me levanté. Y así empecé a hablar con dificultad, despacito. Y bueno, tenía que ponerme a trabajar. ¿Pero con qué elementos? Si yo no tenía nada. Y bueno, empecé a llamar por teléfonos a los medios de comunicación, a mandar cartitas, notitas, panaderías, a toda la gente. Y así empecé a dar la leche los sábados a la tarde a los chicos. Y así se fueron sumando las madres que me fueron ayudando y cada vez fuimos ampliando más el trabajo. Nunca recibí ni recibo ayuda de ningún gobierno. Siempre me manejé con la ayuda del pueblo del Monte Maíz, que por ahorita es muy generoso. Ahora en estos momentos estamos dando la vianda los sábados al mediodía a 15 familias, un promedio de 100 personas más o menos. Los días de semana, si hay alguien que no tiene trabajo y tenemos que cocinar, cocinamos. Trabajamos todos los días del año. No tenemos horario, porque por ahí vienen a las 11 de la noche a pedir leche para los chicos. Repartimos mercaderías, ropa, calzado, juguetes, muebles. Ya no nos hace falta pedir más, porque todo viene solo. La gente nos conoce, nos trae las cosas. Y yo sé que ayudo a muchas personas, pero también ellos me ayudan a mí, porque me ayudan a no sentirme sola, porque continuamente tengo gente, las madres que vienen a verme, que me cuentan sus historias de vida, me ayudan a no sentirme inútil, sé que todavía puedo ser útil para muchos. Festejamos el Día del Niño, para Navidad yo les organizo la cena, la noche, a todas esas familias de más necesidad, y soy feliz con lo que hago. No me imagino mi vida de otra manera. Trabajo todos los días, me siento bien, y el mensaje que yo puedo dar a todos ustedes en esta noche es que podrán venir ciclones, huracanes que azotan nuestras vidas, pero siempre después de la tormenta viene la calma. Nunca es tarde para volver a empezar. No importa la edad que tengamos, no importa las condiciones físicas que nos encontremos, siempre vamos a encontrar algo bueno para hacer el bien de los demás. Y en este mundo tan superficial, donde el hombre se olvidó de los mandamientos de Dios, lo único importante, lo único valedero es que podamos mirar a los ojos a nuestros hijos sin tener de qué avergonzarnos. Que nos acostemos a dormir a la noche sin que la conciencia de nada nos acuse. Lo demás es secundario. Yo les agradezco a ustedes que me hayan convocado y no me considero una reina, yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Lo he comprobado muchas veces porque cuando yo empecé a pedir para hacer esto que estoy haciendo, por ahí me decían, mirá, no, ¿a qué no le pidas? Porque no, ese no te da nada, no vayas a pedirle. Y hoy esa persona que no me iba a dar nada es el que más abre las manos para dar, el que más generoso, el que más nos alcanza de las cosas. Así que muchas gracias, espero que mi presencia en esta noche haya sido de bendición para todos ustedes. Gracias.